Luego de la Revolución Liberal de 1854, de la mano de los revolucionarios, el general Juan Álvarez Hurtado, José María Iglesias, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Comfort y Benito Juárez. Santa Anna deja la presidencia y el país al ver un derrumbe en el sistema conservador. Los liberales planean poner a Álvarez y generar un golpe a la iglesia y a sus propiedades. La resistencia hace que Álvarez se aleje de la presidencia y Comonfort lo reemplaza, pero este cae luego de un intento de acercamiento con los grupos conservadores que toman la capital y provocan una guerra civil por 3 años. Los liberales dictan la Constitución en 1857. Juárez es presidente y domina las provincias de la costa para poseer las comunicaciones ultramarinas y la aduana. La guerra civil continúa en el resto de las provincias. Juárez defendía la igualdad, la libertad y la legalidad. La Constitución de 1857, en su artículo 3, se hacía referencia a la educación que debía ser gratuita, obligatoria y laica. Él creía que la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que es el medio más seguro de hacer imposible los abusos del poder. El proyecto liberal concebido por Juárez eliminó la educación religiosa apostándole a la ciencia. La educación se consideró como la unión más directa entre el nuevo Estado y la sociedad. Pero en un intento de organizar todo, aparece Europa, que interviene por cobrar las deudas por la guerra. Juárez alega que no puede hacerlo, porque el Estado mexicano estaba arruinado. Y esto provoca su retirada cuando los franceses conquistaron la capital. En México se instala entonces una monarquía con un emperador francés. En 1864, el emperador será Maximiliano de Habsburgo. Pero no había paz en el país, pese a todas las victorias francesas. Tiempo después, Maximiliano fue capturado y ejecutado por Juárez, el cual vuelve a asumir la presidencia. Para esa época, solo las clases privilegiadas tenían acceso a la educación. Luego de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, se consiguió transformar el sistema educativo de la época, hasta entonces controlado por la Iglesia Católica. Juárez tuvo que reducir los gastos del Estado para hacerle frente a la crisis, excepto en materia de educación, lo cual generó críticas. En 1871, Juárez fue reelegido por el Congreso, generando malestar de Porfirio Díaz, que al exigir el sufragio y no la reelección, fue desterrado por falta de apoyo. En 1872, con la muerte de Juárez, su sucesor pasa a ser Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz cuestionó fuertemente la política de Lerdo y se levantó contra el nuevo presidente, saliendo victorioso y gobernando hasta 1910. Además, fue el encargado de dirigir la modernización económica. Uruguay está en crisis. Desde 1811 enfrentaba problemas en la actividad ganadera, sumado a la ocupación ilegal de tierras y la constante inseguridad. Terminada la Guerra Grande, la paz aún no volvía y el aumento de la riqueza era leve. En 1873 hay una crisis económica. El presidente de facto, Lorenzo Latorre, adopta medidas para sacar al país adelante. Una era usar la fuerza del Estado con la utilización del ejército, tal como sucedía en Argentina. También se comienza la organización de un sistema de enseñanza elemental lejos de la iglesia y las clases privilegiadas. A la misma se le llama reforma valeriana. Y aquí, como en otros países latinoamericanos, la educación debía ser gratuita, obligatoria, laica y además racionalista. Justamente, la reforma de la educación promovida por José Pedro Varela dio un gran impulso a la modernización del Uruguay. A través de ese proceso, las escuelas sirvieron para difundir valores y conocimientos que eran necesarios para que el país pudiera ingresar plenamente al mundo moderno. Debido a los conflictos con los conservadores, solo se aseguraron
principios de gratuidad y obligatoriedad, y la enseñanza religiosa sería optativa. En 1879 se creó la Escuela Técnica en Arte y Oficio, con el objetivo de establecer el orden y la disciplina. La escuela media creció de forma acelerada. Su motivo fue que los hijos de la clase media evitaban el trabajo manual por ocupaciones más distinguidas, como por ejemplo empleados bancarios, gerente administrativo, entre otros. A diferencia de los otros países latinoamericanos que dejaron la condición colonial a comienzos del siglo XIX, el Estado brasilero, creado en 1822, mantuvo el régimen monárquico como forma de gobierno. Tal circunstancia provino del proceso de independencia de Brasil, a raíz de la presencia de la corte portuguesa desde 1808, cuando huían de las tropas napoleónicas en Portugal. Por otro lado, Brasil no abolió la esclavitud hasta 1888, siendo así el último país de América en hacerlo. Además, este país surgió de un sistema agrícola basado en la esclavitud, que no requería una población adecuada más allá de la élite, que era el 10% de la población. El proceso de construcción del Estado Nacional en Brasil incluyó diferentes iniciativas en la implementación de escuelas en niveles diversos y para grupos variados. El ejército brasilero fue parte del proceso de escolarización de la sociedad. En varios casos, sus oficiales fueron convocados por el Estado para que actuaran como profesores.
de la Academia de Ciencias de Córdoba. En 1869 se realizó el primer censo nacional. Sarmiento, influenciado por la educación estadounidense, trajo maestras de ese país y creó las escuelas normales, cuyo objetivo era formar maestros nacionales. Corre el año 1874. Mitre, Alsina y Avellaneda se disputaban la sucesión presidencial, pero amparado por Sarmiento, el que triunfó fue Avellaneda, porque además se había hecho fuerte en el interior del país. Mitre dirigió una revolución al declarar fraude, y Sarmiento, antes de dejar el mandato, sofocó la revolución de Mitre con 2 cuerpos de ejército. Entre 1874 y 1880 asume la presidencia Avellaneda, y su vicepresidente fue Mariano Acosta. Desde el comienzo tuvo grandes dificultades políticas, como las consecuencias del enfrentamiento con Mitre y los conflictos entre provincias. El gobierno tuvo que recurrir a la intervención del ejército. Por otro lado, se buscó la extensión del territorio nacional. Es por eso que durante su mandato se organizó la conquista del desierto. En 1878, Julio Argentino Roca fue el comandante que dejó a miles de indígenas muertos. En 1879 se realizó una segunda campaña. En 1875 ya se había hecho también una exploración en el Chaco. Además, se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización con la promesa de tierra y trabajo, y hubo una gran crisis mundial que afectó gravemente a la economía argentina. A pesar de esto, con respecto a la educación, fundó más escuelas normales y fue necesario instruir maestros para mejorar el progreso del país. Estableció el uso de uniformes para la homogeneidad y la educación popular y creó bibliotecas e instituciones culturales. De 1880 a 1886, el presidente fue Julio Argentino Roca, y con él comienza una etapa con una economía agroexportadora que tuvo éxito con la inmigración masiva que hubo. Recordemos que ayudó la ley de inmigración del periodo anterior. Además de la diversidad de leyes que se sancionaron, su gobierno invirtió en obras para la salud, el puerto, la organización de la policía y la fundación de la ciudad de La Plata. Se delimitó la frontera con Chile, Brasil y Bolivia. Pero uno de los temas más relevantes fue la crisis con la Iglesia, donde esta última perdía el poder en el área de la educación y el registro civil, algo exclusivo solo para la Iglesia. A este proceso se lo denomina secularización. Además, se hizo el primer censo escolar en 1883. Se creó el Consejo Nacional de Educación Primaria y en 1882 fue el primer congreso pedagógico donde se debatió, entre otras cosas, lo que daría inicio en 1884 a la Ley de Educación Común 1420.
La presidencia estaba a cargo de Porfirio Díaz, quien restauró el orden en el campo y es denominado el tirano honrado, por el progreso del país. Mostraba una imagen ejemplar en Europa y Estados Unidos. Pretendía mantenerse en el poder mediante reelecciones. La educación durante el porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo juarista. Benito Juárez tenía un gran interés por tener una población preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo del país. En este sentido, la política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y le dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez. Por otro lado, Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, la UNAM. Dentro de México se encontraba una gran explosión revolucionaria. Al norte estaba Francisco Madero, que reclamaba el retorno de las tierras a los campesinos, y también su revolución fue conocida como maderista. Al sur se encontraba Emiliano Zapata, quien era el líder de los campesinos levantados. Madero asume la presidencia, pero es derrocado por Zapata y asesinado. Luego asume Huertas. Pancho Villa sigue los ideales de Madero y se perfila como nuevo adversario de Huertas, quien al final es derrocado. Carranza quiere ser el nuevo líder, pero los líderes revolucionarios no lo aceptan. Obregón lo apoya. La revolución concluye con un nuevo régimen nacionalista. En 1924, Calles, sucesor de Obregón, presentó conflicto con la Iglesia, provocando nuevas revoluciones. Estados Unidos interviene, logrando entendimiento entre Calles con la Iglesia. México se presenta con una nueva organización política y sindical. Se encuentra el Partido Colorado en una evolución interna y con poder. El Partido Blanco es representado por caudillos rurales. A fines del siglo XIX, Montevideo adquiere relevancia por su crecimiento. El Partido Colorado se renueva con Butler y Ordóñez. Llevaron a cabo un plan de reforma legislativa que transformaron al Uruguay en un estado moderno, impulsando las obras públicas e introdujeron una intervención estatal en la economía. Esta transformación deja de lado la zona rural y ganadera, de los que provenían las materias primas. Butler buscó legitimar la estructura del país, permitiendo compartir con la minoría blanca el poder de manera subordinada. El proyecto fue recogido en la Constituyente en 1916, pero marcaron el quiebre de la unidad colorada, creando grupos disidentes. La oposición blanca salvó la hegemonía política del Partido Colorado. Los vallistas creían que solo ellos podrían mantener la prosperidad de las clases terratenientes. La crisis del 29 trae el desengaño de manera paulatina. Con respecto a educación, en 1876 se produjo la reforma escolar promulgada por Pedro Varela. La universalización de la educación parecía alcanzarse. En altísimo porcentaje de los niños accede al sistema escolar. Unido a esto, un gran dinamismo metodológico, la creación del Centro Especializados y Congreso de Maestros destacarán el sistema escolar uruguayo. La escuela comienza a ser tomada como un medio de ascenso social. Por debajo de esa realidad se escondían aspectos negativos: alta deserción y repetición de ciertos sectores sociales y educación rural casi nula. En sistemas escolar entra en crisis en medio de los 50 debido al proceso social que vivía el país y a su crisis económica. El gobierno nacional simplificó la visión de la crisis que atravesaba la sociedad y la educación. La solución debía provenir de un medio controlador ideológico de la sociedad y residente del sistema educativo. Así creó la Ley de Enseñanza, sancionada en 1973 para terminar con toda la autonomía educacional.
Pedro II fue depuesto en 1889 por un golpe militar republicano, liderado por el general Fonseca, que se convirtió en el presidente del país. El nombre del país se convirtió en los Estados Unidos de Brasil. Desde 1889 a 1930, el gobierno es una democracia constitucional. El ejército continuó aumentando su poder luego de ser protagonistas de la Revolución Triunfante. Entre 1891 y 1894 gobernaron sucesivamente jefes militares de la Revolución. En 1926 alcanzó la presidencia Washington Luis y es derrocado en 1930. La Junta Militar tomó el control del país y Vargas alcanzó el poder como presidente provisional. En 1932 estalló en San Pablo la llamada Revolución Constitucionalista, que exigía la instauración de un régimen constitucional que se había suspendido por el golpe militar. En 1934 se proclamó una nueva constitución y Vargas fue elegido presidente por el Congreso. Con respecto al sistema educativo, se inicia en 1930 con la creación del Ministerio Federal de Educación y Cultura. La administración queda a cargo de los estados o municipios. La misma es obligatoria y universal para niños de 7 a 10 años, aunque su asistencia era escasa. En 1934 se crea la primera universidad estatal. En 1822, la Facultad de Derecho, Medicina e Ingeniería. Y en 1937 varias facultades se unieron formando la Universidad Federal. El Ministerio estableció un plan de estudio para las escuelas secundarias como preparación para la universidad, aunque pocos estudiantes lograron llegar. Con el paso de los años se vio que más del 50% de la población era analfabeta. En 1910, la Argentina se preparaba para festejar el centenario de la Revolución de Mayo. Para ello, se embellecieron las ciudades y las calles de Buenos Aires. Se realizaron importantes obras que cambiaron la imagen de la ciudad y se invitó a distinguidas personalidades de todo el mundo para asistir a los festejos. La Argentina por ese entonces crecía, pero lo que el país no sabía era que también se inauguraba una década de cambios profundos. Fue como descubrir que de golpe la Argentina se había puesto moderna. En los primeros de esos cambios fundamentales se produjo 2 años después del centenario, cuando el presidente Roque Sáenz Peña promulgó la ley del voto universal, secreto y obligatorio. Universal porque podían votar todos los hombres, todavía no las mujeres. Secreto porque en ese momento se garantizaba que nadie fuera amenazado por su voto y lo expresara con total libertad, cosa que hasta ese momento no ocurría. Y obligatorio, lo que haría que los elegidos contaran con el apoyo real de la mayoría de los ciudadanos. Esta ley posibilitó, en 1916, que la Unión Cívica Radical, que venía cuestionando la forma que se realizaban los comicios, accediera a la presidencia de la mano de Hipólito Yrigoyen. La derrota de los conservadores, gobernantes hasta ese momento, y el triunfo radical no fueron las únicas consecuencias importantes de la sanción de la ley del voto. También hizo que el Partido Socialista, representante de los obreros, aumentara el número de sus legisladores en el Parlamento. Otro de los cambios importantes que se produjeron a comienzo del siglo fue la divulgación del Censo Nacional realizado en 1914. Por medio del censo se supo que el país, que en 1885 tenía menos de 4 millones de habitantes, ahora contará con casi 8 millones. La inmigración europea fue quien había logrado ese aumento tan importante, y fueron justamente los hijos de los inmigrantes quienes dieron su apoyo masivo al radicalismo y al socialismo. Con Yrigoyen se iniciaban los 3 periodos consecutivos de los radicales en el gobierno. Yrigoyen se convertiría en el líder de la mayoría de la gente, gobernador de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930. Entre ellos y otros periodos de Yrigoyen lo hizo Marcelo Torcuato de Alvear. Durante el primer gobierno de Yrigoyen, Argentina mantuvo la neutralidad ante la Primera Guerra Mundial. Esta actitud
se convirtió en antecedente de una posición histórica de nuestro país ante los conflictos internacionales. También durante su gobierno se llevó a cabo la reforma universitaria. A principios del siglo XX, los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba venían organizándose en centros de estudiantes para comenzar a exigir reformas que modernizaran y democratizaran la universidad. En junio de 1918, en Córdoba se inició el levantamiento, llevándose a cabo así la reforma universitaria, cuyo objetivo es conseguir una universidad comprometida con todos los sectores sociales. ¿Cómo se produjo? Los estudiantes ingresaron a la sala de reuniones, donde se llevaba a cabo la asamblea con la elección de un rector, que provenía de los sectores conservadores. Los estudiantes cuestionaron bajo el argumento de que era manipulada. Decidieron tomar la universidad y recibieron el apoyo de partidos políticos populares. El 17 de junio, Deodoro Roca dio a conocer su reclamo mediante el famoso Manifiesto Preliminar, que comenzaba con la frase: «La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica». Su escrito expresa una fuerte crítica a los sectores conservadores de la universidad y la sociedad, exigiendo libertad de pensamiento. El cambio de estructura universitaria afecta a la sociedad y a la educación.